Estamos en Exitosa, la radio del Perú 95.5 de la FM en Lima. Está con nosotros Daniel Urresti, que está ahora de gerente de seguridad ciudadana en Los Olivos y que ayer ha sido sorprendido, como todos creo, porque yo fui el que le transmití la resolución judicial, que fue una cosa muy loca. Que yo tuve, bueno, los periodistas tenemos nuestra fuente, ¿no es cierto? Sí, nos llegó de la Corte Suprema la resolución de 30 y tantas páginas donde se anula la sentencia que absolvía a Daniel Urresti del delito de homicidio en el caso de Hugo Bustíos. ¿Eso qué significa? ¿Que todo vuelve a empezar desde cero? Sí, bueno, yo estaba ayer en un operativo en Los Olivos, cuando justo comenzaron a llamarme de los medios, no sabía por qué, ¿no? Y me mencionaban que han suspendido esto. Bueno, llamé a mi abogada y me dice, me acaban de comunicar, acá tengo el documento. Entonces le dije, bueno, voy para allá para leerlo. Efectivamente, a mí me sorprendió sobremanera, pero antes de desarrollar esto, yo quisiera dejar en claro algo que me parece que es sumamente importante y es la falacia, la mentira que vienen propalando por diferentes medios la Comiset y influenciada por la Comiset de la familia de Hugo Bustíos, y que es repetir constante de que estamos buscando justicia hace 28 años. Mi mamá se murió sin encontrar justicia. Y eso es totalmente falso, porque el año 2005 se condenó a 2 personas por la muerte del señor Bustíos, a un comandante y a un capitán, a 17 y 15 años respectivamente. Es decir, la justicia la alcanzaron porque se condenó al que fue considerado autor intelectual y al que fue considerado el autor directo del asesinato. Eso es verdad que hay, o sea, que se ha sesgado mucho la información sobre este caso, porque la impresión que tiene la opinión pública es que Hugo Bustíos fue asesinado y que todavía nadie ha pagado por eso hasta hoy, después del tiempo transcurrido. El problema es que lo que se estableció en las investigaciones preliminares es que había un oficial del ejército peruano apodado Ojos de Gato, que había sido el autor material, que supuestamente había sido identificado por las personas que en ese momento declararon como testigos. Incluso uno de ellos, que luego falleció, había dejado previamente su testimonio con respecto al tema ante una notaria, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué era lo que decía esto? Que Ojos de Gato había sido el autor material y que el comandante Vidal... El comandante Lavera. El comandante Lavera era autor intelectual y Vidal Sanbento era el supuesto Ojos de Gato, era el autor. ¿No es cierto? Además, Vidal Sanbento es una persona difícil de confundir, es un hombre, ¿no es cierto?, alto, con rasgos muy... de casi 2 metros y muy corpulento. Ahora, ellos nunca aceptaron su culpabilidad. Ellos cumplieron su sentencia, fueron a la Corte Suprema. En la Corte Suprema ratificaron su sentencia, en el Tribunal Constitucional ratificaron su sentencia, pero ellos nunca aceptaron su culpabilidad. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre para reconstruir la historia? Porque la gente no conoce esta historia. Es decir, Lavera y Vidal Sanbento están presos, y cuando Vidal Sanbento está preso, le dice a un periodista, ¿no es cierto?, Abilio Arroyo, me parece que eso es... Él niega haberse reunido nunca con Abilio Arroyo. Lo que él dice es que su abogado, cuando ya le negaron... Se ha unido a nosotros Vanessa Alfaro, que es abogada, bienvenida. Muchas gracias y disculpe por la tardanza. Sorry, está un poco lejos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vidal Sanbento, cuando ya está en prisión cumpliendo sentencia por la muerte de Hugo Bustíos, sus abogados le dicen que ya no hay nada que hacer, que tiene que cumplir su sentencia y que lo único que puede cambiar esto es que haya un elemento nuevo para que revisen su caso. Y él, en el juicio oral, donde ha sido interrogado por la defensa, por el fiscal, por la parte civil, por los mismos jueces, se ratificó varias veces diciendo claramente que él había inventado, porque él dice... Yo no fui el que mató a Hugo Bustíos, fue Urresti. Pero dijo, fue el S2. Bueno, ya, fue el S2. Entonces, ¿qué debía implicar eso?
Si era verdad que él no había sido y era el S2, que en ese momento correspondía a la función que desempeñaba Daniel Urresti en Huanta, entonces Vidal Sambento debió ser exculpado, ¿no es cierto? Y debió ser anulada la sentencia porque él estaba sentenciado por haber matado a Hugo Bustío. Entonces por ahí debió empezar el asunto. Se anula la sentencia contra Vidal Sambento y se procesa por ese mismo hecho. Porque ahora, ¿cuál es la situación en términos legales? Que hay un sentenciado por haber asesinado a Hugo Bustíos, que ya cumplió condena, y uno nuevo por lo mismo. Así es. Por el mismo hecho. Así Eso es lo que, ¿no? Mire, lo que está pasando y lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que esta sentencia de la Corte Suprema lo único que está logrando es, si ya habían definido un tema de marco legal, de lo que iban a hacer las pruebas, lo que ha hecho la Corte Suprema más que todo es abrir el espectro y conocer ciertos detalles periféricos. Ahora, en mi opinión personal, considero que acá ya se perdió lo que se supone la objetividad del tema, porque el núcleo duro que justificaba la absolución de Daniel Urresti, eso no está cuestionado. Lo que está acá haciendo la Corte Suprema es abrir campos y espacios de prueba que son podría decirse alternos, que se encuentran de manera paralela, pero que tampoco rompen o han destruido lo que siempre nosotros habíamos justificado. No solamente las contradicciones de Vidal Sambento, de decir, yo no fui, fue otro, pero por si acaso la sentencia que han emitido en mi contra está mala, no, sino que también la declaración principal, que es Isabel Rodríguez Chipana, objetivamente no ha sido ni siquiera desbaratada ni destruida. Lo único que están haciendo es... ¿Isabel Chipana qué dice? Isabel Rodríguez Chipana... Rodríguez Chipana, perdón. Isabel Rodríguez Chipana justifica su intervención y el hecho de estar en el lugar de los hechos porque presuntamente ingresan militares, 2 de ellos a su casa y 2 al frente de ella. Y ella ha sido enfática indicando de que el enfrentamiento, de que los disparos a los periodistas fueron los militares unos frente a otros. Pero esto es totalmente diferente a la versión de la testigo que, querramos o no, es la que se queda incólume hasta la fecha por una sentencia fijada contra Vidal Sambento. Y yo me estoy refiriendo a Hilda Aguilar. Entonces, esas irreconciliaciones que hay en estas 2 declaraciones son evidentes. Ahora, yo he entrevistado al que fuera comandante La Vera y él tiene una teoría totalmente distinta porque yo personalmente incluso estuve muy involucrado en el caso. Es más, Vidal Sambento en un momento nos echa la culpa a nosotros, no solo a mí, sino a un grupo de periodistas que hemos estado persiguiendo quién era este Ojos de Gato. Caretas publica una foto de Ojos de Gato. Con esa foto nosotros mismos vamos a recopilar y la gente lo dice, es él. Entonces estaba claro que habíamos encontrado al culpable. Y luego se le sentencia y de alguna manera, ¿no es cierto?, fue una victoria o fue concebida como una victoria el que producto de una investigación periodística, un asesino de un periodista había sido sentenciado. Ahora, el problema es que luego, cuando se reabre el caso ¿no es cierto?, Hugo Bustío, yo entrevisto a La Vera y La Vera dice, no fueron los militares, fue Sendero Luminoso y me rompió completamente el esquema. Porque era más o menos coherente lo que decía. Y yo decía, ¿y qué pasó si nos hemos equivocado en el tratamiento que hemos hecho al caso? ¿Por qué? Porque él decía que él tenía una relación personal con Hugo Bustíos. Que él había escrito Hugo Bustíos en Caretas contra Sendero Luminoso. Y que Hugo Bustíos se mueve ese día en medio de un paro armado. Entonces, ¿qué pasa a la gente que se mueve en medio de un paro armado y que encima acaba de escribir contra Sendero? Sendero lo mata, pues. Entonces él dice, fue Sendero. Y eso introduce un elemento absolutamente perturbador sobre el caso, ¿no? Pero en fin, vamos a ir a la pausa y regresamos conversando sobre ese tema. Pero yo creo que es bien importante esto, que la gente sepa que en el caso de Hugo Bustíos hubo personas que fueron señaladas como responsables intelectuales y materiales que fueron sentenciadas por esto y que una de estas personas, que es Vidal Sambento, dijo, yo no fui. Fue el S2 que resultó siendo Urresti. Y por lo tanto, si él no fue, lo que debió ocurrir es que le anulen la sentencia. Eso no ha pasado. No. Él sigue, o sea, seguimos en el Perú teniendo a un sentenciado que ya cumplió sentencia por el asesinato de Hugo Bustío. Eso ya está. Eso ya está. Increíble. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa
la radio del Perú. Estamos con Daniel Urresti, su abogada en los estudios de Chorrillos, que está lejos del poder, pero cerca de la gente. De eso se trata. Vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y está con nosotros Daniel Urresti y su abogada Vanessa Alfaro. El día de ayer la Corte Suprema ha anulado la sentencia que absolvió a Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Eso significa que el juicio tiene que empezar desde cero. Nuevamente hay que ofrecer declaraciones, hay que solicitar diligencias. Ya la Corte Suprema ha pautado ciertas diligencias y declaraciones que ha considerado que sean necesarias, pero sin embargo, adicional de lo que puede indicar la Corte Suprema, nosotros como defensa tenemos que impulsar cierta información que también pueda poner en palestra las contradicciones que han suscitado en el juicio anterior, pero que si quieren un nuevo juicio, entonces vamos a tener que revisar absolutamente todo, lo que también le conviene a él y que de pronto podría haber pasado desapercibido, que nosotros lo habíamos presentado y reseñado. Puede haber cambiado el sentido a través de la intervención de la Corte Suprema, Nicolás, pero hay una cosa que no va a cambiar y hay una cosa bien clara, y así se den 4, 5, 6 juicios orales, hay un tema bien cierto. El único sobreviviente de ese atentado fue el señor Eduardo Jenny Rojas Arce. Y yo invito a cualquier persona que quiera saber de este caso, revisar las primeras declaraciones de este señor a 2 días del atentado. Él nunca habla de la salida de algún carro militar de la base de Castropampa. Eso nadie lo va a poder cambiar. Y eso tampoco ha sido tocado por ninguna instancia. Pero yo lo que sigo sin entender es esto. Vidal Sambento está sentenciado, porque fue sentenciado y cumplió condena por haber sido el autor material del asesinato de Hugo Bustíos. ¿Qué pasa con esa sentencia? O sea, para poder sentenciar a otra persona por ese mismo hecho, tendrían que exculpar. O sea, tendrían que anular la sentencia. ¿Por qué no ha ocurrido eso? Es lo que no entiendo. Yo lo que tengo que explicar es lo siguiente. Cuando la primera sentencia contra Laver y Vidal Sambento llega a la Corte Suprema por un recurso de nulidad cuestionando esa condena, la Corte Suprema lo que indica es, ok, de lo que se está revisando, habría no solamente la intervención de un autor material, sino que se estaría también ventilando la posibilidad que haya supuestamente la intervención de otras personas más. Entonces, como se está aumentando la posibilidad de la participación de otras personas, ok, que se empiece entonces una investigación contra uno de los aludidos, que era en ese entonces el señor Johnny Zapata Acuña. Pero ¿qué pasa con Johnny Zapata Acuña? Johnny Zapata Acuña muere el año 2010. La reseña que yo hago de la Corte Suprema de ese entonces es del año 2008. Entonces, claro, porque incluso, pero en el juicio original se hablaba de este Johnny Zapata y no lo pueden sentenciar porque estaba ausente, ¿no es cierto? Claro, pero después, en el juicio que me llevan a cabo, se demuestra que Johnny Zapata estuvo en el hospital desde el mes de julio hasta diciembre por cirrosis, Esa fue una bomba que se presentó en su momento en el juicio. ¿Por qué?
porque ya se había dejado prácticamente por sentado que Johnny Zapata Acuña había estado en el lugar de los hechos. Pero de pronto nosotros accedemos a información de que Johnny Zapata Acuña en el año 81, en el año 88 había estado con cirrosis hepática aguda, que había estado internado en Lima y que había estado en el hospital militar internado, no un mes, sino 2 meses, y que cuando fue de alta se le dio descanso, reposo absoluto durante un mes. ¿Cuándo salió el señor Johnny Zapata Acuña? A inicios de noviembre, el 5 de noviembre, y yo tengo la boleta. Entonces, si había un descanso, ¿hasta cuándo se extendía? Hasta el 5 de diciembre. ¿Y cuándo se supone que tenía que haber sido el atentado? El 24 de noviembre. No, el 24 de noviembre. Entonces, no había coherencia. Esa información entra a la sala y rompe todo el esquema. Entonces, las personas que en algún momento habían sido aludidas con antelación, de pronto se quedaba sin piso. Ahora, la Corte Suprema dice que la sentencia no ha tomado en cuenta supuestamente, o sea, no ha valorado adecuadamente testimonios e información. ¿A qué se refiere exactamente? Porque eso significaría que tiene que ser, o sea, que debe volver a escucharse testimonios de determinadas personas o de testigos. ¿A qué se refiere? Algo totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque yo he estado casi 4 años en juicio oral donde se ha valorado todo y la Corte Suprema en media hora que nos ha escuchado dice no se ha valorado adecuadamente todo. Y, por ejemplo, están pidiendo que nuevamente se interrogue, por decir, a Carlos Tapia, al ex terrorista Carlos Tapia. No, terrorista no ha sido nunca. Ha sido, y lo conozco. Si él ha colocado bombas, no sé, el que coloca bombas, ¿cómo se le dice? ¿Bombero? No sé, tú defínelo, pero para mí es terrorista. Ahora, este señor que se le interrogue nuevamente. Su abogada se agarra la cabeza. Como experto militar. ¿Qué cosa tiene de experto militar este señor? Respecto a Carlos Tapia, yo sí tengo que dejar en claro que nosotros queríamos por lo menos reacreditar y recorroborar esa experiencia que él habría tenido. Fuimos a la escuela militar, fuimos a entidades donde se imparte, se supone instrucción al respecto de información. Y no había ningún certificado, constancia que acredite por lo menos cursos dictados por Carlos Tapia. Entonces, nosotros nos preguntamos y le preguntamos a la sala, ¿cómo es que se puede acreditar la experticia de una persona que ni siquiera ha tenido no formación? Ok, no es militar, pero que por lo menos haya enseñado o haya impartido clases de esta materia tan sensible a militares. Es que no lo ha hecho. Él se llena la boca diciendo que ha sido instructor del CAEN, que ha sido instructor de la Escuela Superior de Guerra, que ha dado clase a los militares, y cuando hemos ido nosotros allá a pedir los documentos de qué cursos ha dado, qué conferencias, nos han dado certificados indicando que jamás ha dado cursos ni ha dictado cátedras en estos sitios. Ahora, ¿y qué va a pasar con la versión del comandante Lavera? Porque Lavera ha introducido un elemento que yo insisto, o sea, digamos, es bien difícil en una situación tan, digamos, cargada emocionalmente y tan llena de pasiones, y Daniel Urresti, usted sabe, doctora, es un personaje aquí presente, sí, recontra controversial y provocador, ¿no es cierto? Pero, es decir, cuando yo escuché y soy absolutamente sincero, ¿no? Cuando escuché la versión del comandante Lavera, yo me quedé pensando. O sea, en la lógica de lo que él estaba diciendo. Es decir, si yo soy amigo de Hugo Bustillo, si tengo una relación cordial con él, si la gente de Sendero ve esa relación porque intercambiamos videos de películas, ¿no es cierto? Y tenemos una relación cordial. Si él escribe contra Sendero Luminoso, porque el último artículo que escribe Hugo Bustillo es una paliza a Sendero Luminoso y a sus abusos. Es cierto que Hugo Bustillos también criticaba la acción del ejército. Pero no el 88. Ya, pero en ese momento, el último antecedente es que le había dado con palo a Sendero. 15 días que en ese antes. momento ocurre un paro armado. En el medio de ese paro armado, Sendero Luminoso se supone que asesina a una persona, ¿no es cierto? Él va a cubrir esa información, con lo cual está violando el paro armado. Entonces, la lógica de Lavera es que Sendero lo mata por 2 razones. Primero, por violar el paro armado, y segundo, porque había escrito en contra de ellos. Era una manera de decir, tiene lógica. O sea, por lo menos vale la pena revisar, ¿no es cierto?,
O sea, yo sé que es bien difícil plantear una cosa de esta naturaleza, pero, ¿no? Pero aquí hay una cosa importante, que él no solamente se basa en eso, sino se basa en el primer testimonial que da el sobreviviente Jenny Rojas, que lo da 3 días después del asesinato de Bustíos, donde dice claramente, ¿ah? Fueron 4 individuos, más o menos de 1,60 m, con pañuelos rojos. Y uno de chompa. Uno de ellos, uno con chompa, y uno de ellos, solamente uno de ellos tenía un revólver. Uno de ellos tenía un revólver. Esto explicaría por qué solamente reciben 3 disparos Hugo Bustíos y 3 disparos Jenny Rojas. Porque un revólver tiene 6 cartuchos, y esto explicaría por qué no encuentran ningún solo cartucho en el lugar de los hechos cuando claro, la porque policía... si te disparan con un fusil automático... una metralleta. Ahora, luego hay una explosión, ¿no es cierto? El cuerpo de Hugo Bustíos es dinamitado, que es otra cosa que dice la Vera, que así es como hace Sendero. Eso es, o sea, ahí a mí, yo les juro que yo salí de esa entrevista completamente perturbado por el pensamiento, que a veces es difícil planteárselo, y qué pasa si nos equivocamos con respecto a este tema. Yo objetivamente le puedo decir algo, que es, o sea, es como si la verdad hubiera estado ahí prácticamente frente a todo el mundo y nadie lo vio. Cuando yo leo por primera vez las 2 primeras declaraciones de Rojas Arce, me espanto, porque se supone y está olido y sacramentado de que lo rematan Hugo Bustíos a través de una granada. Yo no soy experta militar. Le pregunto al general, ¿pero qué efectos tiene una granada en el cuerpo? Vanessa, tienes que irlas, salen, se expanden en tu cuerpo, son como pequeños pedazos que se incrustan en él, o sea, quedan huellas de una granada, pues. Cuando yo leo la declaración de Rojas Arce, y yo le invito a cualquier persona que lo pueda leer, ¿sabe lo que dice? Que el cuerpo de Hugo Bustíos, de acuerdo a lo que le dice el señor de medicina legal, olía a dinamita. Y cuando se revisa la necropsia de Hugo Bustíos y está en el expediente, ¿sabe lo que dice? Que esto registraba olor a pólvora. Le pregunté al general, perdone, pero la granada huele a pólvora. No, ¿qué estás hablando? No es así. Que tiene un contenido muy distinto, un elemento químico diferente a lo que es dinamita o pólvora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ni siquiera Rojas Arce, que es el sobreviviente principal y el testigo principal de este caso, refiere de granada. Ahora, él habla con un elemento una pregunta explosivo. final. Hay un testimonio del periodista que acompaña a Hugo Bustíos, ¿no es cierto? Que es Rojas Arce. Que cuando regresa dice, son los militares. ¿Es verdad que él dice eso? ¿Han sido los militares? ¿Han sido los...? Eso nunca está referido en ninguna declaración, pero yo sí quiero hacer una aclaración, porque lo que pasó con Rojas Arce es lo que nunca se debería hacer con un testigo. Fue el sobreviviente. ¿Sabe cuántas declaraciones formalmente él dio ante las autoridades? Fueron una ante la fiscalía, del fiscal a cargo de la investigación, otra ante la policía, la DIRCOTE. Luego da supuestamente una declaración jurada en el año 91, en el mes de enero. Pero si usted compara, cualquiera, por favor, que quiera saber de ese caso, comparen simplemente la primera declaración de este señor a 2 días del atentado, con la declaración del año 1991, está cambiando, es un cambio de historia. Pero ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué quiero incidir en esa declaración jurada? ¿Saben qué condiciones se habría dado esta declaración jurada? 9 días antes que Rojas Arce diera esta declaración, supuestamente hasta una notaría pública, el señor Rojas Arce fue internado en el Seguro Social por SIDA. Entonces, yo dije, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar las notas de enfermería y tengo que revisar la historia clínica, por lo menos para que se haya un detalle del ingreso de algún notario a este señor que estaba internado en el Seguro Social. No hay nada de eso. Y ya ahí me empieza a saltar la duda. ¿Cómo es que la firma de este señor pudo haberse dado? Se trasladó hasta la notaría pública en enero del 91. Eso no está reseñado en el Seguro Social. ¿Él estaba qué? ¿Hospitalizado? Estaba internado 9 días antes de que se firmara. Pero podría haber ocurrido que él firma la declaración y luego es llevada al notario, ¿o no? No, es que aquí hay una cosa que hay que resaltar. El año 91, tú sabes lo que era el SIDA. Él muere 9 días después de esta supuesta firma. Él muere en marzo, él muere en el mes de marzo. Nosotros hemos conseguido las fotos
de la situación terrible en que se encontraba en el momento en que se supone que él firmó. Era prácticamente un cadáver. El año 91 recuerda cómo es que mataba el SIDA a las personas. 3 meses antes ya no reconocían a nadie. Y en la foto se ve claramente que el señor no sabía yo es horrible, o sea, es horrible, o sea. Tenemos que terminar por hoy. Por supuesto, vamos a escuchar la versión de la familia Bustíos. Yo voy a invitar al comandante Lavera para que dé su versión, porque si vamos a revisar el caso, vamos a hacerlo en serio, porque creo que tenemos derecho a saber la verdad de lo que ocurrió ahí, sea cual sea. Solamente quiero dejar en claro también otra cosa. La Fiscalía no ha hecho una sola investigación. La Fiscalía lo único que ha hecho es tomar los recortes de Caretas, que es una investigación periodística, y convertirla en una investigación oficial, obviando que Caretas hasta el año 91 consideraba como ojos de gato al capitán Rogelio, al señor Guerrero Cava, y cuando se da cuenta de que Guerrero Cava había estado en la casa donde habían habido 2 muertos, o sea, y tenía más de 50 testigos, buscan un nuevo ojos de gato, y al que lo perjudican fue a Vidal Sanbento, que no tiene nada de ojos de gato. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir este caso, por lo menos una vez a la semana, señora Magariño, por favor, vamos a entrarle a este caso, porque yo creo que es emblemático este caso. Necesitamos saber la verdad sobre el asesinato de Hugo Bustíos, sea quien sea el responsable.